Evangelio de hoy, viernes, sexta semana del tiempo ordinario. San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia, conmemoración. San Pedro Damián nació en Rávena en el año 1007. Acabados los estudios, ejerció la docencia, pero se retiró enseguida al yermo de Fonte Avellana, donde fue elegido prior. Fue gran propagador de la vida religiosa allí y en otras regiones de Italia. En aquella dura época ayudó eficazmente a los papas con sus escritos y legaciones en la reforma de la Iglesia. Creado por Esteban IX cardenal y obispo de Ostia, murió en el año 1072 y al poco tiempo era venerado como santo. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 9. Voy a bajar y a confundir su lengua. En aquel tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinaar y allí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a fabricar ladrillos y a coserlos. Utilizaron pues ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, para hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo: son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos pues y confundamos su lengua, para que no se entiendan unos con otros. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de todos los hombres y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo 32. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Versículo antes del Evangelio, Juan 15, versículo 15. Aleluya.
A vosotros os he llamado amigos, dice el Señor, porque os he hecho conocer todas las cosas que he oído de mi Padre. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 34, capítulo 9, versículo 1. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. En aquel tiempo, Jesús, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Les decía también: yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Palabra del Señor. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo. La expresión renunciar a sí mismo está llena de sentido de espiritualidad. Negarse a sí mismo es decir no a las exigencias del yo. Es hacer desaparecer el yo, destruir el yo, para que se pueda construir y ver en nosotros a Cristo. Juan el Bautista reconoció que convenía que Él disminuyera para que Cristo creciera. Juan capítulo 3, versículo 30. Destruir nuestro yo solamente para anular la propia personalidad no sería evangélico ni humano. Pero destruir el yo para elevar a ese yo a la identificación con Cristo no es propiamente destrucción del yo, sino su sublimación. Renunciar a sí mismo es lo mismo que negarse a sí mismo y a las exigencias del yo. Y esa renuncia la hacemos en nuestro bautismo al renunciar a Satanás, a sus pompas y a sus obras. Finalmente hemos vuelto a renunciar a nosotros mismos en nuestra consagración al Señor, cuando nos comprometimos con Él a vivir su Evangelio en toda plenitud. Pero no basta hacer esa consagración, es preciso vivirla. No basta ser signo, es preciso que el signo responda a la realidad. Esa negación de sí mismo es necesaria para todo cristiano. Al fin y al cabo, el mismo camino de renuncia a sí mismo, de sufrimiento y de muerte que siguió el Maestro, debe recorrer el que pretende ser su discípulo. Este camino es el que asegura la verdadera vida, la vida eterna. Hay otra segunda expresión: cargar con su cruz.
Los primeros cristianos la habían plasmado en el seguimiento del Maestro que cumplió su misión redentora llevando la cruz hasta el Calvario. San Lucas, a la expresión cargar con la cruz, añade que eso debe hacerse cada día. Y no deja de ser una gran verdad. Cada día debemos tomar la cruz sobre nuestros hombros. Cada día trae su propia cruz. Cada día la cruz tiene sus aristas propias. Y todo eso debe ser aceptado cada día con renovada generosidad de entrega al amor del Señor. Y si el amor se reconoce en la cruz y se acrisola en la cruz, la aceptación diaria de la cruz será el renuevo diario del amor. Será decirle al Señor cada día y quizá a cada hora: Señor, cuento contigo. Tú puedes contar conmigo. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él. San Marcos dice que no debemos avergonzarnos. San Lucas se expresa diciendo que debemos reconocer a Cristo ante los hombres, dos expresiones de una misma realidad. Estas expresiones del Evangelio hacen clara indicación a la parusía y pueden servirnos para reflexionar sobre el sentido de signo escatológico que debe tener nuestra vida de consagración al Señor. No busquemos aquí abajo, en el mundo presente, ni un sentido ni una justificación a nuestra vida de consagrados. Vivamos nuestra vida con sentido de proyección escatológica. Nuestra vida entregada al Señor y a los hermanos, nuestra preocupación por dar a conocer a Cristo y hacerlo amar por todos los hermanos, nuestro no pensar sino en Cristo, no hablar sino de Cristo, no fatigarnos sino por las cosas de Cristo, no tener otro ideal sino Cristo. Nadie lo podrá entender si no es mirando nuestra vida de consagración con proyección escatológica. En el esfuerzo que hacemos para que el reino de Dios, que es reino de justicia, de verdad, de amor y de paz, se adelante ya a nuestros días, a nuestro mundo, a nuestro hoy y a nuestro aquí. Vivencia. El que por el mundo deja de seguir a Cristo pierde la verdadera vida. Así nos lo dice el Señor. Hoy buscaré un momento para tener una conversación con mi Cristo y decirle: Señor, estoy contento con lo que te prometí. Estoy contento con haberte entregado mi vida. Nunca me arrepentiré de ello.